de todas estas jornadas, que era recabar la participación, la complicidad y la acción conjunta con el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Que ha sido así, porque estáis y entre las filas de este salón hemos contado con la presencia de numerosos profesionales que se han mostrado interesados y, bueno, vamos a cerrar el turno de intervenciones de ponencias con la presencia de José Ramón Romero Soler, que pertenece al Colegio de Administradores de Fincas Valencia y Castellón y que es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, especialista en estudios inmobiliarios por esta misma universidad y socio del despacho profesional de Equity Asesores. Ejerce como administrador de fincas desde el año 2001 y actualmente es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Territorial de Valencia desde el junio del 2013 y director de la Comisión de Comunicación del Colegio Territorial de Valencia. Bueno, buenos días a todos. En principio, la ponencia, según el programa, estaba prevista de media hora. Son las 2, llevamos retraso. Creo que haré un favor a toda la audiencia si la concretamos en 15 minutos. No voy a pasar el PowerPoint porque entiendo que al final el PowerPoint me hará que me quede más solo de lo que voy a empezar. Y lo que voy a hacer es un resumen breve en principio de lo que es el punto que tocaba, que era modificaciones legales en cuanto a los acuerdos para lo que es la accesibilidad y la eficiencia energética. Una pequeña introducción y si luego hubiera un turno de preguntas ante cualquier duda, realmente pues si diera tiempo a hacer un cuarto de hora, 20 minutos, entiendo que sería más que suficiente para dar por concluida esta interesante jornada, que ha sido eminentemente técnica y una parte que es jurídica y que es de alguna forma la que hace que lo que son las políticas que puedan haber de rehabilitación, cuando hay que llevarlas a pie de calle, nuestro colectivo, que es el de administradores de fincas, que al final administra el 80% del patrimonio inmobiliario, hace que veamos todas las pegas, todos los problemas y todo lo que son las consecuencias de políticas que a veces se plasman y no se llegan a pactar con los agentes sociales para poder llevarlas a buen fin de la mejor manera posible. Simplemente, en cuanto a lo que es el punto que hacía referencia a la última de las ponencias, hablaba de modificaciones legales para permitir la accesibilidad en la edificación y la rehabilitación energética. Sí que me gustaría hacer una pequeña introducción porque sí que es cierto que Luis Miguel de Otis lo ha explicado antes en cuanto a lo que son obras de accesibilidad y obras de eficiencia energética o obras de rehabilitación. La accesibilidad en principio es una obra que tiene que en una comunidad de propietarios es fácil de llegar a un consenso común de todos los propietarios para poder ejecutarla. En cuanto a que hay una solidaridad ante el vecino de que realmente tiene un impedimento para poder acceder a su vivienda. Y son acuerdos que nunca en los plazos que vienen en la orden de subvenciones, pero sí que es cierto que en un plazo de 6-12 meses una obra de accesibilidad es fácil que desde que se empieza a hablar hasta que se propone la ejecución, pues podría llegarse a un acuerdo de unos 12 meses siempre que sean obras de relativa envergadura, de bajada a cota cero y no quizás las de integrales de instalación de ascensor, que pueden ser cantidades de entre 70 y 120.000 euros, como ha hablado antes Luis Miguel. Pero sí que es cierto que en cuanto a obras de eficiencia energética, obras de rehabilitación, hay una parte importante que es la de el día a día nuestro que vivimos en cuanto a que somos profesionales que estamos a pie de calle. Nosotros cuando llegan las 8 de la tarde, vamos a 4 días a la semana, 3 lo que toque, vamos a juntar de propietarios y ahí nos enfrentamos al momento de trasladar todo lo que son políticas de rehabilitación a lo que es el ciudadano a pie de calle, que tiene sus problemas, tiene sus problemas, muchos de ellos económicos, y que hacen que todas estas situaciones que se manejan en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a propuestas que son novedosas, sean muy difíciles de realizar en cuanto a que el coste es lo primero que se valora. Por eso sí que me gustaría decir, saber en el momento en el que estamos, que hay una situación actual en el que se plantea como un sector estratégico el de la rehabilitación. La ley de las 3 R's de junio de 2013 plantea que tiene que ser estratégico el sector de la rehabilitación, no hay obra nueva, pero hay que ver los números reales del momento en el que estamos. Cuando tenemos un edificio nuevo, y hablamos de edificios nuevos que se acojan a la ley de ordenación, quedan suficientemente claras las obligaciones de mantenimiento en cuanto a que a partir del año 2000 cualquier edificio tiene el libro del edificio, en el libro del edificio se marcan claramente las obligaciones de mantenimiento periódicas que tiene que tener y a partir de ahí es una sucesión de cada año de la serie de actuaciones que haya y realmente la comunidad no tiene que tener ninguna duda a que esas actuaciones se tienen que hacer sí o sí. Pero lo que ocurre es que realmente hay un vacío legal en cuanto a que hay edificios que que la siguiente obligación legal que se plantean después de la ley de ordenación se la plantean en cuanto a que tienen una obligación de pasar la inspección de más de 50 años y
Y nos encontramos con que en este país tenemos un 4% de viviendas de 50 años que han pasado la inspección técnica del edificio. Eso supone que realmente hay un periodo de tiempo, desde las viviendas que se acogen a la LOE hasta las que tienen ya más de 50 años, en los que no se hace absolutamente, en casi ningún trabajo de mantenimiento preventivo y solamente se recurren a mantenimientos correctivos, que son los típicos casos de caída de cornisas, caída de desprendimientos de fachada. Y habría que ver en las juntas municipales pues, qué cantidad de expedientes que entran de licencia de obras corresponden a reparaciones correctivas y no preventivas. Y sería seguramente un porcentaje altísimo que nos sorprenderíamos todos para saber realmente en qué situación estamos en cuanto al mantenimiento de los edificios en este país. Por eso entiendo que ahí, independientemente de la ponencia, que va a la parte jurídica de adopción de acuerdos, sí que es importante hacer saber que, en virtud de acuerdos como el que tenemos entre el Colegio Territorial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Consejo y el Colegio Autonómico de Administradores, sobre todo tender la mano para que a través de este convenio sí que poder llegar a la Administración para poder llegar a plantear líneas de actuación que que conlleven situaciones que se puedan determinar por normativa que obliguen a las comunidades a hacer ciertas reparaciones y mantenimientos periódicos. Deberían haber técnicos de cabecera que se preocupen de los edificios, de qué mantenimientos tenía que hacer puntualmente cada año. El vacío legal que existe desde la Ley de Ordenación hasta los 50 años es un vacío muy grande que habría que regular. Y en base a esas situaciones en las que se pueda por la Administración regular en base a normativas otra serie de actuaciones, inspecciones, obligaciones de los edificios, seguramente plantearemos, sería mucho más fácil de plasmar todas las políticas de vivienda, sería mucho más fácil de plasmar en cuanto que hubiera esa regulación y no la voluntad personal de una comunidad de propietarios de tomar acuerdos en cuanto al mantenimiento preventivo que se deben hacer, porque en la mayor parte de los casos no se consiguen hacer, sobre todo por la situación económica. Dicho lo cual, como muy breve introducción, sí que planteo, en cuanto a lo que son los acuerdos de la Junta General para accesibilidad, una serie de supuestos y, en cuanto a los acuerdos de eficiencia energética, otra serie de acuerdos en base a la modificación legal que hubo de la Ley de Propiedad Horizontal tras la Ley 8 de 2013. Ahí sí que empezaron en cuanto a lo que son obras de accesibilidad. ¿Qué acuerdos se requieren para que se pueda poner un ascensor nuevo o hacer un edificio accesible? Ahí el planteamiento del legislador ha sido intentar simplificar. Comparando con lo que es la ley anterior, del 99, la modificación sustancial es que a partir de la ley del 99, lo que antes se requería unanimidad para modificar la estructura del edificio, en este caso de poner un ascensor nuevo, permitía ya una serie de mayorías que la acotaba a 3/5 del total de propietarios que representaran a su vez las 3/5 partes de la cuota de participación. Eso es la modificación que hubo desde la ley anterior al 99 a la del 99. Desde el 99 hasta la modificación de 2013, lo que se ha pretendido simplificar son dos tipos de supuestos para hacer accesibles los edificios. El primero de ellos, que es lo que marca el artículo 10, lo que dice es que sin requerir acuerdo de la Junta, se puede hacer accesible un edificio siempre que el coste de la accesibilidad no supere las 12 mensualidades de gastos ordinarios. Eso supondría que realmente una petición de un propietario en situación de discapacidad o mayor de 70 años, en el momento que necesite hacer accesible el edificio, bastaría con la petición, bastaría con el cálculo del presupuesto para saber que si no excede de 12 mensualidades obligaría a todos los comuneros pagando la cuota que les corresponda. Lo que pasa es que el legislador omite que realmente el que no haya acuerdo supone un problema. Si tú tienes que girar unas derramas mensuales para calcular los 12 meses, pues evidentemente tienes que convocar una junta, tienes que explicarlo y explicándolo llegar al acuerdo para que todos los propietarios sepan la cuota que les corresponde y asuman el recibo que se les va a repercutir desde la Administración. Y además el legislador lo que propone es que en el caso de que la cuota exceda de 12 mensualidades, sí que correrá a cargo del solicitante el exceso, con lo cual directamente el mayor de 70 años, cuando la obra supere las 12 mensualidades, si corre a cargo de la diferencia, también podría obligar a la comunidad pagando a todos los propietarios la cuota que corresponda. Eso sería el tipo de acuerdos de accesibilidad sin requerir acuerdo de la Junta, pero entendemos que es necesario el acuerdo simplemente para informar y limitar las derramas que corresponden a cada propietario para hacer accesible el edificio. Y luego el artículo 17 marca en cuanto a accesibilidad el siguiente procedimiento, que sería el de mayoría de propietarios que a su vez representen la mayoría de cuotas de participación. Eso supondría que en una comunidad de propietarios que se proponga la instalación de ascensor nuevo o una obra de accesibilidad, incluyendo en el orden del día la propuesta, determinando qué tipo de propuesta se va a hacer, sería suficiente con que los asistentes que concurran a la Junta, la mayoría estén de acuerdo en la instalación y que una vez notificada el acta a los no asistentes se obtenga la mayoría de propietarios que a su vez supongan la mayoría de cuotas de participación del edificio. En ese supuesto, independientemente del importe, estarían obligados todos los propietarios a pagar la cuota que corresponda. Y esas en principio serían las dos opciones que marca la modificación de la ley respecto a lo que era la ley del 99 para lo que son obras de accesibilidad.
Si luego, con el tiempo que tengamos, hay alguna consulta respecto a las propuestas, sin ningún problema se pueden atender. Además, lo que es la presentación de la ponencia se le pasará a la organización por si realmente tiene alguien interés en consultarla. Eso ya en respecto a las obras de accesibilidad. Luego ya en cuanto a la eficiencia energética, así como la voluntad en la accesibilidad era de simplificar, en la eficiencia energética sí que hay varios supuestos que realmente son más difíciles de interpretar, pero si lo redujéramos a las 3 modificaciones que hay, hablaríamos que lo que es el artículo 10 marca que lo que son nuevos servicios, lo que son modificaciones de la envolvente del edificio. Cuando se habla de envolvente del edificio se entiende que cualquier modificación de la envolvente del edificio que consiga que sea más eficiente energéticamente, esa modificación supondría que necesitaría un acuerdo de 3/5 del total de la comunidad. Hay una serie de supuestos, incluso se podría plantear el tema del cerramiento de balcones, en el que si una comunidad de propietarios, en base a un proyecto, acuerda por 3/5 que se cierren todos los balcones, ese acuerdo obligaría a todos los comuneros. Obligaría a todos los comuneros en cuanto a la cuota, en cuanto al pago en base a la cuota de participación. ¿Cómo se obtendría ¿Cómo se obtendría el acuerdo de 3/5? Pues en principio se obtendría con el orden del día, convocándolo con el punto específico que se pretenda proponer. Luego, con la mayoría de propietarios que asistan a la Junta, se obtendría una mayoría inicial previa y luego, una vez notificada el acta a los no asistentes, ya en el plazo de un mes, quien no se oponga estaría a favor del acuerdo y el que se oponga computaría como voto negativo. En ese caso, transcurrido el plazo de un mes, si se obtiene una mayoría de 3/5 de propietarios que a su vez representen las 3/5 partes de cuotas de participación, el acuerdo sería válido y se podría hacer cualquier actuación que afecte a la envolvente del edificio, incluida cerramientos de terrazas o cerramientos de balcones. Requisito que se precisaba anteriormente el acuerdo unánime para poder hacer ese tipo de ejecución. Ese sería uno de los supuestos. Luego hablaría, en cuanto al artículo 7, hablaría de otro supuesto que sería el de la instalación de nuevos servicios, como podría ser la instalación de placas solares o la instalación de gas comunitario, en el que la ley marca que bastaría un acuerdo de 1/3 de propietarios que a su vez representen 1/3 de las cuotas de participación. Ese tercio se tendría que obtener presencialmente en la Junta. O sea que si hubiera una propuesta en el orden del día de hacer una instalación fotovoltaica o instalación de gas común, haría falta que asistan, que concurran a la Junta por lo menos 1/3 de propietarios que estén a favor de la instalación. Se tiene que obtener en base a delegaciones o en base a presencia. No se obtiene ya con la mayoría de los no asistentes una vez notificado. Entonces, ese tipo de acuerdos de nuevo servicio requiere una mayoría de 1/3 y se obtendría de la forma que hemos dicho, presencialmente en el momento que se celebre la Junta. Luego, ese tipo de acuerdos lo que permite es que el disidente, el que no esté a favor, no esté obligado al pago. En el caso de que luego, posteriormente, se quisiera añadir al servicio, tendría que pagar la cuota que le correspondería, actualizada con el interés legal de los años que hayan sucedido. Ese sería un supuesto de nuevas instalaciones y luego habla el artículo 17 de otro supuesto que es el de actuaciones que mejoren la eficiencia energética o hídrica del edificio. Ese supuesto lo que permite es que se puede hacer tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, podríamos poner un ejemplo en el que, vamos a ver, eficiencia energética o hídrica del edificio se podría entender que con una mayoría de 3/5 se puede instalar un descalcificador o cualquier tipo de acuerdo, como por ejemplo la instalación o renovación de las luminarias ordinarias por luminarias sistema LED, haría falta una mayoría de 3/5. Y si el acuerdo fuera promovido por un propietario y ese propietario tuviera un interés solamente individual, bastaría con la mayoría de 1/3 de los presentes a la Junta para poder hacer ese acuerdo que permita que, por lo menos la parte particularmente, pueda beneficiarse en cuanto a que hacer más eficiente hídricamente o energéticamente la vivienda suya. Simplemente por insistir, aunque es un tema un poco quizás farragoso porque es más aspecto jurídico, por tener una idea general que quedará plasmada en la ponencia, los acuerdos de 1/3 necesitan de la presencia en la Junta para que sean válidos y los acuerdos de 3/5 necesitan la mayoría previa en la Junta y luego notificar a los ausentes para convalidar el acuerdo y obtener esa mayoría. Simplemente como supuestos que sean excepcionales a la norma, los que es habitual es que hoy en día con el tema de los vehículos eléctricos, ¿qué ocurre cuando un propietario tiene interés en su garaje poner un punto de recarga de un vehículo eléctrico? Ahí la ley sí que marca que no hace falta autorización, no hace falta Junta General, simplemente es que hace falta comunicación a la comunidad de tener la intención de instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico y poniéndolo en la instalación es particular, en su plaza particular y a cargo suyo tanto el coste de la instalación como el posterior gasto de mantenimiento y de facturación de la empresa energética. Y sé que he ido muy rápido, sé que son 2:10, es un resumen muy rápido, más rápido de lo que estaba previsto,
pero simplemente por poder dar 5 minutos a cualquier intervención o quizás a recordar cualquier punto que hayamos hablado, porque he ido rápido por la hora que es, pues simplemente quedar a la disposición de todos ustedes para cualquier duda o consulta que tengan. Cualquier pregunta que puedan tener o consulta, y si no, seguramente daremos ya por cerrada la jornada, porque son 2:15. Una pregunta. En el caso de nuevas instalaciones, ¿se Sí. puede considerar en un edificio que hay una instalación de calefacción con caldera centralizada, eliminarla y que cada propietario se coloque la suya propia? Ahí la ley, salvo mi mejor opinión, marca que la supresión de servicios comunes, como es la caldera comunitaria, requeriría de un acuerdo de 3/5. El establecimiento de un nuevo servicio, la supresión, requiere de un acuerdo de 3/5. Entonces haría falta que para que ese servicio deje de ser común y se suprima, estén a favor 3/5 partes de propietarios que a su vez representen las 3/5 partes de cuotas de participación. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más y la organización da por cerrado la jornada. Os pedimos unos segundos y procedemos a cerrar las jornadas con la asistencia del señor rector de la Universidad Jaime I. Un segundo.